Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Tamara Valdivia. Estoy en representación de Fertiamérica y es un gusto poder acompañarlos en esta nueva edición de los conversatorios digital de Fertiamérica. Muchas gracias por estar aquí, por hacerse el tiempo para poder ahondar y profundizar en este tema que hoy es clave para la agricultura, especialmente para la temporada que se viene ahora. Y me gustaría como contextualizar un poquito antes de comenzar este conversatorio. Eh, es como que, bueno, en los últimos años, la combinación de alta radiación, el incremento sostenido de temperatura, mayor frecuencias de olas de calor y la interacción entre calor, sequía y radiación han generado un escenario completamente distinto para nuestros cultivos. Y estos factores no solo desafían el manejo agronómico tradicional, sino que también están afectando directamente a la fisiología de las plantas, la producción y la calidad de la fruta, que es lo que nos importa principalmente. Y un dato importante para dimensionarlo es en frutales, los eventos de golpes de sol en Chile han aumentado entre un 25 a un 40% en los últimos años. Reportes técnicos e informaciones de línea que muestran un incremento sostenido en quemaduras y daños térmicos en cerezos, uva de mesa, arándanos y en manzanos. Y hoy no solo tenemos más radiación solar, sino que también hay mayor exposición a la radiación UV, que es la más dañina para los tejidos de la planta. Y esta combinación se traduce en estrés fisiológico, que es el daño foliar, menor fotosíntesis, temperaturas internas más altas y menor capacidad de la toma de agua. Y todo esto termina impactando directamente en el calibre, la firmeza y el rendimiento final de la fruta. Y justamente para profundizar en este escenario y sobre todo en las soluciones reales para enfrentarlo, hoy nos acompaña un panel de especialistas de primer nivel, así que para mí es un honor presentar a Fernando Díez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Concepción, cofundador de Nutractis y fisionutricionista con amplia trayectoria en el estudio y manejo del estrés abiótico. Su trabajo se extendió por varios países, entre ellos está Chile, Perú, Colombia, México, India, China, Serbia e Inglaterra. Y desde esta parte, desde esta mirada, aporta un conocimiento y herramientas para enfrentar los desafíos climáticos actuales. También nos acompaña Lucas Ferrada, que es ingeniero agrónomo, especialista en nutrición vegetal y manejo de suelo, director en centros de estudios del suelo y con una amplia experiencia en estrategia y manejo de nutrición para distintos sistemas productivos. Y contamos también con Josefina Mackern, que es gerente de desarrollo técnico para Latinoamérica en Fertiglobal, y también con reconocida por su trabajo en innovación, bioactivación y tecnologías para la protección y resiliencia de los cultivos. Así que, Fernando, Lucas, Josefina, un gusto poder tenerlos acá con nosotros, así que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tami, Muchas por gracias el por la espacio. invitación y un agrado estar con ustedes hoy día en la tarde. Un honor. Incluso es un agrado también para mí poder interactuar con Fernando, que nos conocemos hace hartos años. Así que muchas gracias. Bueno, Bueno, ya aprovechando que los tenemos acá, a ustedes dos, a tanto a Lucas y a Fernando, quería consultarles qué opinan ustedes y qué problemáticas están viendo hoy en todo el sistema productivo con este clima tan raro que hemos sufrido este año principalmente y lo que se debe venir, ¿no es cierto? Claro, mira, bueno, nada, yo también las gracias a la invitación. Yo creo que estas propuestas son muy interesantes, lo que vamos a tratar hoy día, empezar a tener bien familiarizados los términos, qué es lo que nos importa, porque las consecuencias ya las estamos viviendo todos los que trabajamos en producción. También un gusto estar con Lucas, gente muy profesional, muy amigo, intercambiamos muchas ideas y eso es muy válido hoy día. Todos nos necesitamos en nuestra cultura técnica. Mira, por mi lado, yo creo que, bueno, hace un rato conversábamos con Lucas estos temas. Yo creo que estamos enfrentados a parámetros ambientales no poco conocidos en la intensidad de los efectos que estamos viendo en observaciones violentas por lo menos lo que yo veo más que son arándanos. Hay un montón de daños atípicos que no encontramos bajo variables tan fuertes de radiación, DPV, déficit de presión de vapor, que vamos a tocar
cuándo es bueno, cuándo es malo. Esas variables en conjunto van propiciando que la ponderación del estrés sea muy distinto, inclusive entre especies. No sé, yo creo que entre especies, que es donde más trabaja Lucas, podrá también comentarnos de eso, de cuántas son, cómo él ha visto la reacción al manejo del estrés y a las consecuencias de estrés en diferentes especies, Lucas. Pero pasa, Fernando, que hay efectivamente todas las especies no son todas iguales y tienen más tolerancia a varios factores, ¿ah? Pero hay que considerar hoy día que la calidad de la fruta que necesitamos ha ido aumentado en forma sostenida las últimas décadas. Y finalmente, por ejemplo, antiguamente uno podía producir una fruta que se enfrentaba a ciertos tipos de estrés. Un árbol que producía fruta, pero esos estrés, esas condiciones hoy día no son tolerables porque la calidad de fruta que necesitamos producir en las diferentes especies es demasiado alta. Es decir, todas estas variables de estrés hoy día nos pegan más fuerte de lo que nos pegaban antes por un tema técnico, calidad de fruta también. Ujú. Claro, claro. Y obviamente, Fernando, pasa algo, ¿ah? Efectivamente, a ver, si uno compara los estrés térmicos, no va a ser lo mismo un palto que un arándano. El arándano es súper sensible, tremendamente sensible. No va a ser lo mismo un árbol que tenga una relación hoja-fruta o que esté desbalanceado. No va a soportar ese estrés de la misma manera. Entonces, estos son múltiples variables que combinadas generan un millón de escenarios distintos. Claro. Eso es lo básico, ¿ah? Lo básico que estoy viendo que eh, la ponderación de los tipos de estrés y qué tan incidente está siendo uno del otro. Por supuesto que la reacción en planta es muy distinta si estamos hablando de un bajo DPV o un 0,35 kilopascales, o estamos hablando de un altísimo DPV sobre 2,5 kilopascales en arándano, o estamos hablando de problemas de radiación potente. No tiene nada que ver uno con otro. Podemos tener estrés también, que lo que me toca ver, estrés por baja temperatura y bajo DPV, que además tiene una baja radiación fotosintéticamente activa. Y ahí uno se encuentra en otro tipo de situaciones, cómo ponderar la problemática de producción en una planta versus un alto DPV, ¿cierto? Con una radiación solar incidente altísima. Por cierto que uno empieza a notar que los cambios, como tú dices, los cambios de la calidad frutal o del rendimiento al final, que de eso vivimos, cambian los escenarios. Y eso es frutal, eso ya con la instrumentación también lo encuentro que las herramientas que hoy día nos está brindando la tecnología las encuentro espectaculares para la agronomía, porque en verdad, si no armamos un panorama y si no en realidad parametramos esta relevancia de cada uno de los estresores que tiene la planta, es muy difícil dar con un programa apropiado. Yo estoy completamente de acuerdo, Fernando, completamente. Y es increíble, porque hoy día tenemos muchas herramientas, ya sea tecnológicas de medición, como también un kit de herramientas eh, en todos los sentidos, ya sea para estimulación, para suelo, nutrición, que nos han ayudado muchísimo a sortear este nuevo escenario frutícola que tenemos a nivel mundial. ¿Mm? Eso siempre yo agradecido a las empresas proveedoras eh, que nos ayudan a nosotros también, Fernando. Cada vez que crean nuevas tecnologías, nos ayudan a nosotros en nuestro trabajo, a los productores, ¿te fijas? Hoy día, Claro. fíjate que yo no veo la agricultura moderna hoy ocupando herramientas de hace 20 años atrás. No la veo, no sé cuál es tu opinión. No, no, no. Fíjate que yo, en verdad, hoy día lo que es tan así que para mí hoy día lo que me toca enfrentar en situaciones bien críticas como Sinaloa, que en verdad son condiciones de ambiente invivibles para uno y menos para las plantas. Las plantas finalmente también, entre variedad hay variedades que realmente no pueden trabajar en esos ambientes, como también ambientes tan agresivos como mayo, junio, julio, por ejemplo, en la zona de Trujillo, en donde también tiene una situación para trabajar planta productivamente súper complicada. Entonces, lo que hemos conversado en todo ese escenario es que necesitamos hacer primero hoy día un programa en base a parametrar cuáles van a ser las condiciones de ambiente en cada etapa fenológica, y sobre ella montar una estrategia acorde a la ponderación del tipo de estrés
el cual estemos enfrentando y desde ahí salir a formular una estrategia, y una estrategia que hoy día se llama programa, un programa de manejo extrabiótico, tal cual lo hacíamos con los de fertilización y que finalmente terminamos viendo si la fertilización era acorde a la nutrición que necesitaban los cultivos. O sea, yo creo que hoy día primero eso y después lo que ya sabemos por tantos años trabajando, ¿cierto? Lo que es la parte más nutritiva, que es un poco, hay más información a la mano además. Sí. Y Importante notar, perdón. una cosa que también les quería aportar, justamente que en todo el tema de antiestresantes, la verdad que hoy no se sabe tanto, como bien dijiste, Fernando, de la parte nutricional que también falta por saber, pero hay muchos baches eso lo veo yo como empresa. Pero Claro. fíjate que ha ido cambiando todo, ¿ah? En la parte nutricional, en esa área, también están cambiando muchísimas cosas. Mm. Lo que hacíamos hace 10 años atrás, hoy día no lo hacemos. ¿Ah? Las necesidades hemos ido detectando distintas necesidades, distintas combinaciones, relaciones entre los elementos nutricionales, porque esto es una ciencia práctica que evoluciona todos los días. Y lo duro de la ciencia práctica es que va caducando lo antiguo. ¿Te fijas? Porque hoy día además tenemos tantas herramientas para poder medir. Buenos laboratorios, ¿te fijas? Entonces hemos podido avanzar, pero eso también está cambiando. La nutrición ha variado fuertemente, yo diría, los últimos 7 años. Y en Claro, términos de bioestimulación, Fernando dijo algo que yo encuentro que es clave, 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 clave. Dependiendo del estado fenológico de la planta, uno no puede ocuparla cualquier tipo de bioestimulante. ¿Ah? Eso puede provocar un daño a la planta o a las frutas. Y eso hay que tenerlo súper claro. No es llegar ya a aplicar un aminoácido, aplicar esto porque, para dormir tranquilo, porque puede generar algo adverso a la producción. claro, esos ejemplos hay bastantes, ¿no? Por justamente el desconocimiento de qué involucra en el metabolismo una planta, todos estos agentes, ¿cierto?, que tienen que ver con, son espectaculares herramientas y lo que tú decías, hoy día las compañías cada vez proporcionan mejores calidades de soluciones técnicas, pero también hay que aprender a entender desde la parte fisiológica cuál es la necesidad del uso, cuál es su frecuencia, cuál es su dosis, para qué propósito. Y también parametrar la respuesta con la analítica. La analítica también hoy día, como tú dices, es espectacular porque es muy corto el plazo en que uno tiene el dato de qué ha ocurrido. O sea, qué ha ocurrido, qué respuesta ha tenido. Ya a veces hoy estamos hablando de conductancia automática, la podemos medir terreno, podemos hacer aplicaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque hoy día, por ejemplo, programa dependiendo de las condiciones, si es, por ejemplo, una baja un bajo de PV, 0,35, 0,45 kilopascales. Bueno, yo propongo mi trabajo sobre mejorar la conductancia estomática. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que trabajan en eso? Ya podemos señalizar por la literatura cuáles sugiere que sí tienen respuesta en la conductancia estomática y luego ver de acuerdo a las dosis y de acuerdo a la frecuencia de uso, ver cuánto mejora la conductancia estomática y por cuánto tiempo. O sea, vamos a tener que llegar a definirnos en verdad para cuánto te va a poder solucionar una herramienta y por cuánto tiempo, porque no vamos a poder caer en la singularidad de decir, ¿sabes qué? Aplica 2 litros por hectárea. ¿Todas las semanas? ¿Bajo qué condiciones? ¿Y si con 1 litro tengo? ¿Y si trabajo con otra herramienta que potencie ese litro como solución técnica? Por ejemplo, un fúlvico que mejora mucho la conductancia estomática. También lo hace una glicinbetaína y uno empieza a trabajar sobre eso y dice, bueno, pero ¿cuánto me dura el efecto? Y yo contesto, pero ¿bajo qué condiciones de ambiente? ¿Y bajo qué expresiones están participando? Vamos a llegar a tener un diálogo con este tremendo volumen de espectaculares herramientas, pero siendo bien técnico en entender por cuánto tiempo te va a dar la solución bajo esos parámetros ambientales por los cuales estamos trabajando. Sí. Y entender el escenario donde se está produciendo. ¿Eh? Hay muchas zonas de Chile donde tenemos, por ejemplo, viento la tarde completa y viento de 35 kilómetros por hora. Y ese Claro. escenario no va a ser lo mismo versus otra región, otra localidad, donde esas escenas de viento ocurren en 2 horas, no en 6. Y eso se ve mucho en Palto, ¿ah?
En Palto la orientación hacia el viento que tienen las laderas hacen diferencias enormes en el desarrollo y productividad de cultivo. Ajá. Mira, Álvaro quiere conversar. Álvaro, oye, pero Lo mira, vamos a silenciar. sobre lo que tú dices, Antiguo. interesante, Lucas, porque yo he pensado que en verdad nosotros, hoy día algo que tú dijiste, oye, los rendimientos o las técnicas que ocupábamos hace un tiempo nos servían y con eso basta incluso desde el punto de vista productivo comercial. Hoy día los límites en cada una de las especies son bastante altos, lo que es el umbral de producción que necesitamos, la fruta, el porcentaje de embalaje de cada una de las especies que necesitamos para que esto sea un negocio. Y por ciento, dependiendo del mercado al cual vamos, el shelf life también es una tremenda consideración y cada uno de lo que estamos hablando son muchas herramientas que van a participar en lograr esto que a vos se nota muy simple, pero hoy día el interés de tener, por ejemplo, un volumen radicular activo para lugares en donde tienes que termorregular la planta mucho más fuerte, claro que habla de la capacidad de un volumen activo de mayor o menor litraje, que va a tener una respuesta muy diferente y también como fábrica, como manejo, ¿cierto?, de la expresión hormonal de una planta. Es decir, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo a propósito de las macetas y de la moda de las macetas. Una maceta de 27 litros, 29 litros, trabajando en Sinaloa está muerta. La planta, la parte vegetativa, no es capaz de conversar con el sistema radical de 27 litros. O sea, en la medida que el problema sea aún mayor, por cierto, como estresor de manejar la termorregulación de una planta, necesita un volumen regular mayor. O sea, ya una maceta para mí con menos de 50 litros es un problema productivo. Mira, qué increíble eso que estáis contando, ¿eh? Sí. Pues claro, en el tiempo, en la medida que hemos ido mejorando los sistemas radiculares en los huertos de las diferentes especies, fíjate que nos ha pasado algo bien interesante. Hemos podido ir optimizando la nutrición también. Es decir, hoy día, por ejemplo, los nitrógenos, un huerto enraizado versus un huerto que tiene problemas radiculares, no ocupan la misma cantidad de nitrógeno. De facto, estoy hablando como lo que ve el productor, mi saco. Mi saco de nitrógeno necesitan mucho menos. ¿Por qué? Porque toman más agua, toman más nutrientes y eso optimiza finalmente el sistema. Oye, y lo otro, un sistema radicular amplio también genera hormonas de crecimiento. La citoquina y la insulina se sintetizan en la raíz fina. Por Entonces, supuesto, y además la señal hormonal, o sea, tú cuando estás combatiendo un estrés, si tú no gobiernas la señal hormonal, en verdad caes en un problema muy complicado de salir y depende en qué fenología estás, puede ser demasiado grave. El periodo de división celular, si tienes por condiciones también de mala macroporosidad, mala aireación, mal volumen regular, muy probable que tengas un problema al revés, una señal abscísica que va a hacer un bloqueo, ¿cierto?, en todo lo que tiene que ver con la actividad auxínica y citoquímica, justo en un periodo de división celular. O sea, por un problema de eso, del cerebro, de tu sistema radical, de una mala instrucción, finalmente uno pone en riesgo variables productivas demasiado importantes. oye, y eso es increíble. Dentro del sistema hormonal, no sé si pasó yo veo muy poco y nada de arándano. De hecho, no tengo ningún huerto de arándano. Están bien atendidos. No me necesitan, gracias a Dios. Pero fíjate que este año vimos que horas fríos pésimas, malas, de bajísima calidad, y a diferencia del año pasado, las raíces en todas las especies le ha costado muchísimo partir. En realidad muy distinta a lo que pasó la temporada pasada, horas de frío perfecta, donde los sistemas radiculares partieron mucho antes, rompiendo un poco la teoría de la temperatura. Hasta los últimos, yo diría, 3 años, siempre se basaba que la partida del sistema radicular, que es súper importante por lo que decía Fernando, el tema hormonal, se basaba mucho en las temperaturas de suelo. Y hoy día fíjate que las observaciones de los últimos años, creo que el impacto es mucho mayor en términos hormonales que de temperatura. Claro. Claro, bueno, lo que nos pasa en arándano, o sea, piensa que siempre la fenología de floración amarre, floración cuaje en arándano, va dependiendo de la zona, pero generalmente se da
en que si tú no haces una buena reserva y si no tienes una activación temprana a través de la bioestimulación, no existiendo la temperatura del suelo, que normalmente no está, siempre está por debajo, está por 8, 10, 12, cuando ya estamos en floraciones, cuajas, zona centro-sur de Chile. No hay condiciones. Entonces, el trabajo a través de mejorar la bioestimulación hormonal para despertar una raíz que no tiene temperatura óptima es clave para poder compensar lo que está pasando en la fenología en la parte aérea. O sea, es crítica. Fíjate, Fernando, yo era contrario a lo que tú estás diciendo hasta hace poco. ¿Cachai lo que es la evolución de compartir? Efectivamente, este año, si bien yo siempre fui contrario a las aplicaciones de enraizantes en primavera, de hormonas en primavera radiculares, dado lo que acabo de decir, que cuando no tienes horas frío, no parten. Probablemente vamos a llegar a una ocasión que teniendo la hora frito ya, frío, no frito. Yo soy gordo, pues, Fernando. La fritura. Teniendo las horas fríos que ya están determinadas, que son de mala calidad, probablemente podríamos llegar a, no sé si se llama obligatoriedad, ¿te fijáis? Pero a una necesidad sí de aplicar enraizantes para partir. Claro, Por- Porque hoy día tenemos que pensar, estamos empezando diciembre o terminando noviembre, y hay muchos sistemas regulares que no quieren partir todavía, terminando el año, ¿eh? claro. Es que, claro, y por eso hablamos al inicio que la modulación como señales en el metabolismo de la planta, básicamente, y a los que uno le puede echar mano, son hormonales y los azúcares. O sea, cualquier tipo de azúcares, ya sean los simples o generalmente son almidones o sacarosa, que al final son los que gobiernan y porque la sacarosa es un azúcar que normalmente no sufre oxido-reducción, entonces puede pasearse por el sistema. eh, Exactamente. ¿Cierto? Entonces, distinto al otro azúcar que sí le ocurre. Entonces, la conversación como señalizadora de lo que estamos hablando, si no hay reserva y no hay una buena partida a través del carburante, llámale arginina, ¿cierto? Almidones, en verdad la planta queda mucho tiempo necesitando de azúcares y energía. Entonces, y si no tienes una buena, para ayudar a partir tanto por la oxigenación del volumen radicular, por ejemplo, lo que nos pasa en el sur, si uno no se preocupa de eso en un suelo franco, limo, arcilloso, prácticamente pasa con bajas temperaturas y asfixiado hasta demasiado tarde, como lo comentas tú. O sea, hay huertos que parten ahora en noviembre. O sea, es complicadísimo, la fruta Y, ya sa- está cortada de principio de octubre. y sabes, Fernando, que en arándanos yo no he hecho la investigación, así que, pero te voy a pedir que la hagáis tú. Que Mm. es súper interesante, Fernando, porque en varias especies hicimos trayectoria para poder entender la reserva radicular cuando subías arriba. Y todo esto inició el año 2023, las lluvias, ¿ah? Donde mi teoría fue que nunca habían subido la reserva. Me apoyaron, pero ¿qué pasó el año que siguió? Todos mis amigos asesores que me habían apoyado me dijeron, ahora pruébalo. Bueno, ¿qué pasó? En varias especies pudimos detectar que esas reservas suben a fines de julio, inicio de agosto. No en primavera, es mucho antes. Hay una transformación, fíjate en el sistema radicular, donde la planta lo que junta, lo que guarda a nivel regular, no es almidón, perdón, no es arginina, es almidón. Y ese almidón lo ocupa durante el mes de julio para sintetizar arginina, y lo que sube finalmente es arginina. Ahora, ¿qué pasa? Es lo que decías tú, Fernando. Si estamos en un suelo con una realidad complicada, un suelo frío, con problema de oxigenación, la raíz no está durmiendo, está haciendo un trabajo en invierno. Esa síntesis tiene un metabolismo interno. Si estamos complicados con suelo inundado, esa reserva no va a subir. Y ese sistema reproductivo después va a ser pésimo. Y les hago una Claro. consulta, o sea, por ejemplo, linkeando todo esto de que hay años que tenemos mala calidad de horas de frío y bueno, además toda la reserva que no se generó también antes en la post cosecha. Esto también puede repercutir, por ejemplo, si tenemos muy estas altas temperaturas y alta radiación en el verano, en tanto en el cuaje o en la caída post cuaje, todo eso. O sea, yo digo que sí, porque en general un modulador del metabolismo de la planta son los azúcares. O sea, la conversación en todo el proceso.
no solamente en el proceso de fijación de CO2 para hacer así, azúcares, ¿cierto? No es ciclo de Calvin solamente. Ujú, Ah, de hecho, primero, en fotosíntesis, si no hay fotolisis, la etapa de fotosíntesis no va a ocurrir fijación, porque no hay un gradiente de electrones y por tanto no vamos a tener ATP, energía, ¿cierto? Como fosfato, Exactamente. tanto la otra fase no se va a dar, y ese es un tema que muchas veces no se entiende, y es donde mayormente la planta hace, primero, energía, que es lo clave, ¿cierto? Después, obviamente, que a través de la glucólisis también hace un trabajo de tener y lograr tener una conversación entre ADP y ATP. Bueno, pero dicho eso, el azúcar es un señalizador tremendo en la planta, o sea, los niveles están así que los niveles de sacarosa, en la medida que la planta siente que descienden a nivel de floema, es que manda la orden para que nuevamente haya una liberación de almidones a azúcares simples. Entonces, en cualquier etapa en que fallen el movimiento de azúcares, va a fallar la energía. ujú, Sin energía, lo primero que la planta busca es sobrevivir. Por eso, mira, te pongo un ejemplo. Me toca en mayo, junio, julio trabajar en la zona de Trujillo, en donde hay mucha fruta disponible, pero no madura. Entonces me han llevado a conversar, ¿por qué no madura esta fruta? Porque no hay azúcares y porque no hay energía. Se acabó. ¿Por qué? Porque claro, hay un DPB, ¿cierto? Un DPB que es bajísimo. Tenemos que no es más allá de 0,25, 0,30 kilopascales. Tienes una conductancia estomática bajísima que llega a 120, 180 milimoles. Tienes una radiación muy baja, 180, 160, mira, 120, 185 micromoles por metro Claro. segundo. Estás hablando que no hay radiación, no hay fotosíntesis, no hay temperatura, no hay activación de Rubisco. Rubisco tiene una temperatura óptima, entre 26 y 28 grados para funcionar. O sea, no hay carboxilación. No hay carboxilación, no hay azúcar, no hay energía. No madura. ¿Dónde destina, de dónde saca la planta azúcares para madurar fruta? Entonces dice, oye, llevamos 12 días tratando de sacar fruta y no podemos. Bueno, ahí viene todo esto que estamos tratando de conversar hoy día. Ahí vienen los manejos de bioestimulación que precursan la formación de azúcares, precursan la formación de energía en la planta para que el sistema metabólicamente empiece a compensar su metabolismo con la necesidad de azúcar en la fruta. O sea, son casos Claro. verídicos. Estamos trabajando, estamos sufriendo todos los años. Cuando el mejor precio comercial es mayo, junio, que es un preciazo en arándano, no somos capaces de tener la suficiente madurez, porque no es que los frutos no estén ya en desarrollo, ni en elongación, ni llenando. Estamos en la fase de madurez, donde fallan estas condiciones. Oye, Condiciones Fernando, claro, y por las condiciones que tú comentáis es lógico. por Sí, supuesto. básicamente cuando uno habla de fotosíntesis o arriesgar la fotosíntesis o arriesgar la producción de glucosa, finalmente uno tiene que pensar que la glucosa es como una materia prima para todo. Es decir, las hormonas que son sustancias carbonatadas. El licopeno, el caroteno, todas las sustancias de color que son sustancias carbonatadas de doble enlace que rebotan el color. Las enzimas son carbonatadas, las vitaminas carbonatadas. Básicamente, si no tenemos la glucosa, gran parte de las estructuras y sustancias de la planta no las vamos a tener. Entonces, claramente se nos enreda el sistema completo. Así es. Esas son las comprobaciones prácticas que dicen, oye, la fisiología aplicada, eso es. Ese es el problema que está ocurriendo fisiológico. Y ahí tenemos que entrar a ver cuál va a ser nuestra estrategia para intentar solucionar bajo esas variables de condiciones de ambiente que son muy complicadas para que la planta tenga un metabolismo base apropiado, base solamente. Y la planta, por supuesto, que privilegia su sistema fotosintético, es donde busca guardar más energía, donde busca, por cierto, la mayoría del almidón primariamente se guarda en cloroplastos, no va a raíces, eso va cuando hay excedente. Oye, y eso es bien interesante, ¿ah? Porque cambia la forma en que hacíamos la post cosecha. Claro que sí, Hace 15 años, cuando uno hacía post cosecha, nitrógeno, ni porque hablar. pensábamos que generábamos arginina, que es un aminoácido. Pero el día que sabemos que tenemos que hacer azúcar y tenemos que transportar ese azúcar, eso es calcio, potasio, magnesio y boro. Es raro llegar a marzo en el caso de Chile con boros bajos, ¿ah? Pero en el caso que se necesite, tiene que estar. Claro. Entonces,
cambia, de acuerdo a los datos y a la investigación, cambia la forma en que hacemos las cosas. Como ya cambió la post cosecha a lo que estoy comentando. Claro, El nitrógeno tenía poco que hacer en la post cosecha. Claro. claro, sí. Bueno, mira, por buen plano hemos llegado a dejar de ser drogadictos con el nitrógeno. He entendido que hay otra manera de hacer que la planta tenga un lindo metabolismo, que la planta produzca, que muestre lo que es capaz de hacer sin tener que estar apretando la tecla del piano que solamente dice nitrógeno. O sea, en ¿Sí? verdad que eso ha sido muy, muy interesante. Uno que tiene Sí. su año en este sistema y que nació bañado en nitrógeno, a decir, ¿sabes qué? No temer de hablar de unidades bajísimas de nitrógeno para producir bien, integrando la microbiología, todo lo que hemos ido un poco integrando en nuestro manejo agronómico y que da una respuesta fascinante. Yo creo que eso ya también, hablando de todo lo que hemos perdido, ¿cierto? La contaminación de nitrógeno en nuestras escorrentías, ¿cierto? Subsuperficiales de agua y todo esto, que estamos metidos en un problema. Y también lo provocamos, y lo provocamos muy, muy rápido por justamente, yo digo, las viejas antiguas nunca dicen, oye, lo antiguo no, 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 lo antiguo es progresivo tanto para cometer errores como para entrar a solucionarlos. O sea, toda la época, cuando uno lee literatura americana sobre todo, que amaban el nitrógeno, hoy día dice, oye, quema ese libro, o sea, ese libro es un error hoy día en la ciencia, pero para su minuto, claro que aportó y fue un punto de solución. Era lo más que se sabía. Si en el fondo no se puede notar el pasado, porque la tecnología de esa época y las posibilidades que tenían eh, corroboraba que era bueno ocuparlo. ¿Te fijas? Entonces, el desnostar lo que se hizo, yo lo encuentro súper malo. ¿Ah? Uno, mm, a ver cómo lo digo, no se pueden comparar las épocas. Por Entonces, supuesto. pero finalmente, pues tú cuando hablamos de estrés, ¿te acordás de hace unos 20 años atrás? Estrés era urea y riega. O sea, el Claro. huerto estaba complicado y aplicar urea y regar, regar, regar. Y claro, es contraproducente, pero claro, nos demoramos 20 años en entenderlo. Sí, ¿Ah? Todos, no algunos especies, todos nos demoramos. Pero sí. claro, no era la mejor técnica, pero es que tampoco en esos años teníamos todas las herramientas que tenemos hoy día para desestresar. De hecho, no No, existían. Entonces, y Eso, los niveles de estrés tampoco eran tales, no eran tan severos. O sea, una radiación a la que nos encontramos hoy día, de la que estamos hablando, no era una cosa general en el planeta Tierra. Uno mira hoy día el efecto radiación a nivel planetario, el efecto temperatura, y en verdad que da miedo, da miedo. O sea, no existe un lugar en el planeta Tierra que esté cómoda la cosa. Y por cierto que no, estamos fabricando alimentos en todas partes del mundo, entonces la familiarización de qué es lo que es un estrés, lo que estamos conversando, cuál es la ponderación de acuerdo a la zona, de acuerdo al cultivo, de acuerdo justamente a condiciones, uno empieza a sumar, estamos hablando hoy día de radiación y temperatura, pero los estrés nunca responden solamente a dos variables, generalmente es no, multifactorial. Cada uno se pondera y sobre eso hay que tomar un poco la estrategia que más sirva de acuerdo al cultivo. Hay cultivos que nos afectan muy poco. Fíjate que, por ejemplo, en la capacidad estomática, conductancia estomática. La conductancia estomática tú necesitas estoma. El número de estomas por milímetro cuadrado que tienen un estudio de 32 variedades de arándano se mueven entre 150 y 280 hasta 300 algunas variedades. Bueno, la respuesta justamente si uno va a manejar la variable conductancia estomática, por cierto que el número de estomas, la densidad estomática, por supuesto que cuenta porque el proceso de absolutamente. absorción va a ser distinto. sí, tal cual. Sí. Era como Sí, en la cereza, Fernando, hay un tema de calibres por variedad, que no todos calibres es lo mismo. Y claro, hay un tema genético, no todas se dividen igual. O sea, yo no puedo pretender que las variedades sean todas del mismo porte porque su división celular genéticamente no es la misma. Y eso es luchar contra lo inluchable. sí, sí, tal cual. Así como vienen comentando, tenés muchas variables hoy que te dan
además de que lo que decía Fernando, todos los estreses juntos en la planta tenés variables de variedad, de variedad por el lugar donde estamos, etcétera. Eh, la verdad que ha sido súper enriquecedor escucharlos, hablar sobre este tema, sobre todo, y me encantaría volver a escucharlos otra vez, en otra oportunidad, hablando también, así que los vamos a invitar otra vez. Sí, ahora les quería comentar algunas, justamente algunas herramientas que nosotros como Fertiglobal, si les parece, estamos trabajando y estamos desarrollando para todo lo que es Latinoamérica. Quería, sí, antes de comenzar, quería justamente remarcar algunas palabras y algunos con definiciones que ustedes mencionaron. Por ejemplo, lo que es calidad de fruta, que cada vez tenemos más exigencia como productores de los mercados importadores, que hoy en día justamente los distintos tipos de estrés marcan, hay veces que marcan las diferencias de calidad. Esto que marcaba también Fernando es que más que un solo producto, un programa de manejo para el estrés abiótico, que también lo marcaba Lucas cuando estábamos hablando de post cosecha, que eso va a definir también algo brotación. Em, para esto, el tema de mejorar la conductancia estomática también es súper importante, que nosotros lo tenemos totalmente asumido, que te da mejorando la conductancia estomática, te da mayor ventana, digamos, para producir más energía, más fotosíntesis. Nosotros como Fertiglobal, bueno, tenemos la estrategia de justamente proteger a los cultivos, pero más que nada una protección positivista, ¿sí? A través de todo lo que es bioestimulación, bioactivación de las defensas y la nutrición. Eh, tenemos justamente nuestra tecnología NUBI, que es la tecnología de bioactivación de defensas, que lo que hace es tratar de proteger al huerto o a cualquier cultivo a través de sus propias defensas, ¿sí? Que la planta trabaje desde adentro hacia afuera. Nosotros vamos a ver activaciones de genes en lo que sería el cultivo en sí. Por ejemplo, en esta foto lo que podemos ver es del lado izquierdo, vemos que tenemos un cultivo desprotegido, ¿sí? Que ese cultivo desprotegido lo que va a hacer es envejecer más rápido, producir menos, producir de menor calidad, justamente. Y encima, sí, cuando vemos árboles perennes, es lo que hablábamos de la post cosecha y después el año siguiente, que se compromete muchas veces la temporada siguiente, ¿no? Y este cultivo muchas veces puede ser o tener un programa que nosotros llamamos normal, con sí bioestimulación, sí nutrición, con buen riego quizás, pero como que no está totalmente activado en la producción de azúcares y fotosíntesis, versus el lado derecho, que se ve un cultivo más protegido y nosotros lo llamamos un cultivo bioactivado, ¿sí? Que es un cultivo más fortalecido. Nuestra tecnología en NUBI es una tecnología patentada por la compañía Fertiglobal, compañía italiana, donde lo principal, el componente principal que tiene es una molécula nutripolifenólica, que es una molécula activa, justamente, que a su vez lo que va a hacer es bioactivar genes de resistencia o de tolerancia para diferentes tipos de estrés. Nosotros trabajamos con distintos organismos de Alemania, Brasil y Italia, donde
estudiamos el modo de acción justamente, pueden encontrar en la web y en varias revistas científicas distintos trabajos que se han publicado sobre el mecanismo de acción de estas moléculas nutripolifenólicas. Para estos trabajos científicos definieron los principales modos de acción que tiene la molécula. Sabemos que, por ejemplo, un modo de acción es la bioactivación de la ruta del estrés oxidativo. Sabemos que el estrés oxidativo en general es el que empieza y culmina todo tipo de estrés. Lo que hace la planta es generar muchos radicales libres del oxígeno que cuando hay muchos como el anión superóxido y el anión oxidrilo que son tóxicos para la planta, ¿sí? Entonces, y algunos otros que cuando están en niveles muy altos, como el peróxido de hidrógeno también. Cuando se producen estos, sabemos que hay un cierre de estomas que va a llevar a la falta de fotosíntesis, la falta de producción de azúcares, además la no transpiración y menor absorción de agua y nutrientes en general. Entonces, la planta cuando se estresa realmente se desbalancea total. Y además, con esto también, debido a altas radiaciones y altas temperaturas, por ejemplo, también se produce la degradación de pigmentos como la clorofila. Entonces tenemos un combo grande para lo que es fotosíntesis, ¿sí? Que genera realmente el envejecimiento. Con la tecnología en NUBI hemos encontrado que uno de sus modos de acción es justamente activar los genes de síntesis de peroxidasas, superoxidasas y catalasas, ¿sí? Enzimas en general de esta ruta, que lo que van a hacer es convertir estos aniones más nocivos para la planta en peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, dependiendo de qué va necesitando la planta. Porque, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, cuando está balanceado su concentración, hemos encontrado que, primero, por ejemplo, tiene efecto directo tóxico para algunos patógenos, pero a la vez, a nivel estrés abiótico, es súper necesario como señalizador, que decía Fernando, por ejemplo, que habían algunas señales como hormonales y también hay señales nutricionales, al igual que, por ejemplo, la concentración del peróxido de hidrógeno señala para que la planta active el SAR, ¿sí? Y se puedan activar otros genes. Y a su vez es necesario para que la lignina se integre en la pared celular y tengamos una pared celular más robustecida. Entonces, lo que hacemos con la molécula nutripolifenólica justamente es balancear esta concentración de peróxido de hidrógeno para obtener los beneficios positivos, ¿sí? Bien. Esto en las publicaciones que pueden encontrar, las publicaciones científicas que pueden encontrar, vamos a ver todos los resultados donde vemos que cuando aplicamos los productos en base a la tecnología NUBI en un ambiente estresante, tenemos mayor conductancia estomática, perdón, mayor intercambio gaseoso y mayor conductancia estomática también, ¿sí? Que esto realmente se ve cuando está la planta sufriendo un estrés. Cuando la planta no está sufriendo estrés, que esto es un imaginario realmente, porque son en condiciones controladas cuando no está sufriendo estrés, los antiestresantes, como los productos de la tecnología NUI, no hacen ni bien ni mal, ¿sí? Solamente que cuando está estresada, sí la potencia. Y por otro lado, con respecto a la energía que tanto hablábamos recién,
cuando vemos en las mismas plantas estresadas qué pasa con las aplicaciones de los productos en base a esta tecnología, vemos que, por ejemplo, la energía utilizada en la fotosíntesis es mayor. Incluso podemos llegar a utilizar más de un 100% de la energía en fotosíntesis. Y además, después de la fotosíntesis, hay mucha energía que se pierde, ¿sí? Y que se pierde y puede producir daño. Entonces, de cuando aplicamos los productos en base en nube, vemos que tenemos un 40% menos de energía perdida, ¿sí? Entonces tenemos más eficiencia fotosintética. Más allá de lo que es conductancia y apertura de estomas, también utilizamos mejor la energía. Y por último, que no es menos importante, en lo que es estrés por radiación y estrés por altas temperaturas, la velocidad de transporte de electrones es bastante también importante, como concepto es importante porque si nosotros tenemos baja velocidad de transporte de electrones, lo que va a pasar es que se acumulen los electrones en las paredes celulares o en las membranas y terminamos teniendo hidrólisis y la muerte también de los pigmentos, etcétera. Entonces nosotros sí vemos que cuando la planta está en estrés, bueno, y no en estrés, tenemos una mayor velocidad de transporte de electrones, que lo que hace es justamente eh, mantener a la planta o a la célula más fortalecida y con menos lisis, ¿sí? Y el otro mecanismo de acción que activamos es la ruta del ácido químico, donde se activa principalmente la enzima fenil-amonioliasa, que va a convertir la fenilalanina, que es un aminoácido proveniente de lo que sería respiración y fotosíntesis, eh, que lo va a convertir en otros polifenoles, fitoalexinas, ácidos salicílicos, lignina, que van a ser necesarios para esta activación del SAR, para, por ejemplo, proteger a las células de la radiación UV, etcétera. ¿Sí? Bien, que esto también justamente lo hemos comprobado gracias a los estudios en Brasil con corridas de PCR. Bien, eso les quería comentar. Y así como decíamos o decían ustedes de un programa de manejo, nosotros justamente hemos encontrado esto, que los programas de manejo no es un solo producto, sino que los programas de manejo te dan mejores resultados, teniendo varios productos para mejorar, por ejemplo, la ruta del estrés oxidativo, potenciarla más, o potenciar más la robusticidad de la pared celular, em, para que la planta sea más tolerante. ¿Sí? Eso era un poco lo que les Josefina, quería comentar. ¿te puedo aportar algo? A ver, es súper importante entender bien lo que acabáis de decir, porque finalmente cuando se activan los superóxidos, que pasa lo mismo cuando uno está a dieta, en el caso mío desde los 8 años, pero claro, no me queda de otra. Pero básicamente cuando uno hace dieta o deja de comer se oxida, por eso que baja de peso y pierde grasa. ¿Ah? Sí, Para las plantas ocurre lo mismo, cuando se activan los superóxidos, van a agarrar la proteína y la van a lisar, le van a robar electrones, los sí, lipios, pero también el ADN. A ver, el hecho que una planta pueda crecer, ¿ya? Y eso fue un premio Nobel que se ganó a Finnes en el año 63. Sin el código genético una planta no podría crecer. Es decir, es tanta la multiespecialidad, espacialidad de alternativas que tiene para unir aminoácidos para construir proteínas, que la planta sin el código genético no se pondría de acuerdo nunca. Entonces, sí, cuando tú rompes el ADN, liquidas el sistema. sí, ¿Ah? sí, sí, Eso por un lado. Y fíjate que es tan importante el uso de este tipo de tecnologías con polifenoles que hemos podido detectar en la investigación, que cuando uno lo aporta por fuera y dentro de un programa eh, permanente, digamos, pero con-
no aplicar por aplicar. El ARN mensajero, la superóxido dismutasa no se activa. Es decir, la planta no tiene la necesidad de eh, empezar a generar esa SOT, que es la que bloquea los superóxidos. Sí, Entonces, es una medida preventiva ante los estrés. sí, sí, tal cual. Y, y tienen algo que es súper interesante, ¿ah? Nosotros en la agricultura estamos súper acostumbrados a ver reacciones rápidas en las plantas. ¿Ah? Es decir, aplico tal tecnología, al otro día vi la reacción. Aplico otra tecnología. Este tipo de tecnología son como la diabetes. Tú no ves nada, pero la planta está perfecta. Bueno, Sí, la diabetes es peor, pero no ves nada. Pero cuando tú cosechas te das cuenta que está todo perfecto. sí, sí, ¿Mm? sí, tal cual. Súper distinto a las hormonas, te fijáis, que son de reacciones súper rápidas. Sí, que al día siguiente ya la veis la reacción. Sí, eso tal cual. Como vos decís, es como estás trabajando todo internamente, lo vas a ver realmente cuando una planta, por ejemplo, tiene todo, nutrición, agua, todo bien correcto, el manejo. La aplicación de esto netamente no se ve simplemente al final cuando ves el rendimiento y la calidad. Y cuando sí está estresada, eh, es más, sí, un poco se ve más rápido, pero tarda, no es al día siguiente. Porque la Y, planta realmente tiene que activar y trabajar. sí, y hay un tema súper importante que estamos viviendo hoy día. A ver, cuando uno junta la bioestimulación con la nutrición, el potasio, el calcio, el magnesio son elementos súper importantes. ¿Ah? El cierre estomático final se va dando cuando se activa la hormona ácido abscísico. Su proteína receptora está cerca de los estomas y va a generar algo que se llama la hiperpolarización de membrana. Es decir, los calcios salen de las membranas, las dejan débiles y en el caso de las vacuolas, el potasio sale de la vacuola y se deshincha el sistema por la integridad. Eh, Obviamente tenemos que tener buen potasio en las plantas porque es un tremendo apoyo y harto calcio también. ¿Mm? Sí, Eh, Junto con la... ¿qué pasa si por un tema de descontrol compro lo que yo quiero de bioestimulante, pero tengo los potasios bajos? Voy a estar con una pierna coja que me va a afectar cualquier cantidad. sí. ¿Mm? Es como lo que decías recién del nitrógeno, justamente. Yo creo que somos varios los que... Fernando dijo algo de una palabra en la drogadicción del nitrógeno. Y Sí, yo no me puedo estar encantó. más de acuerdo. Oye, Me pero encantó. es divertido, ¿eh? Hemos bajado el nitrógeno, pero los calcios lo hemos subido cualquier cantidad. Sí. Claro. Y eso O también sea, rompe varios paradigmas de lo que decía la literatura con respecto a los calcios. O sea, tan lejos, yo obviamente respeto la ciencia, pero hoy día eso está lejos, los magnesios están muy lejos de lo que proponía la ciencia en los input y output del cultivo de acuerdo a las producciones. Muy lejos, por lo menos mi experiencia es que estoy bien lejos para poder optar a lo que estamos hablando, a calidades frutales, a volúmenes, a calibre, a shelf life, no, muy lejos, muy lejos. Pero claro, todo ha sido una curva de aprendizaje también. Y estas herramientas también hacen que se ponga muy eficiente el sistema, ¿eh? Porque el metabolismo se acelera, participa, y todos los canales, por cierto, todos los señalizadores, calmodulina, todo lo que tiene que ver con que la planta tome una mayor actividad metabólica y por tanto sea más eficiente, ha cambiado mucho estas relaciones iónicas que manejamos tantos años atrás. Sí. oye, de hecho el carrier nutricional de las azúcares es potasio, calcio y boro. Si yo Ujú. tengo problemas de calcio o de potasio, el movimiento de azúcar es mínimo. Por eso cuando terminamos aplicando harto potasio, ¿sí? Vemos cambios de color, vemos que aumentan los bricks, es porque es un carrier. Hoy día estamos teniendo un problema fuerte en muchos caudales, el Mapocho, el Maipo, bueno, región metropolitana. Ya entró en rigor el Cachapoal y el Tinguiririca en menor medida, pero estamos teniendo un problema grave con los potasios. Y básicamente, ¿qué está ocurriendo hoy día? Que las cantidades de calcio y magnesio que trae el agua son brutales y están generando un antagonismo al suelo, pero increíble. Hemos llegado a aplicar potasio en cantidades que yo le llamo inmorales, antiéticas, sin solucionar el problema. Eh, y eso nos está llevando este primer año a hacer investigación con nuevas tecnologías nutricionales, es decir, fertilizantes de alta tecnología nuevos, la última generación de fertilizantes, que son de pesos atómicos más chiquititos, para poder contrarrestar esto, ¿no?
Fíjate que llegamos por prueba a aplicar hasta 600 unidades de potasio, weón, en una aguja, weón, y sin mover la aguja. Y al final, cuando calculamos para atrás, porque esto nos tomó en temporada, claro, ¿cuánta cantidad de potasio necesitábamos para contrarrestar la cantidad o el antagonismo que se está generando? Ujú. 1500 kilos. Mm. Mató a la planta y Sí, mató a la billetera. sí. Y Entonces, eso, por ejemplo, esa absorción se puede mejorar justamente con la transpiración, o sea, aumentando la transpiración, la conductancia. Claro. Y manejando, por ejemplo, que técnicas hoy día que los carboxilatos funcionan fantástico. es tecnología. Claro. Claro. Estamos ¿Tú te combinando. pasó, Fernando, que tú fuiste bien pionero con los calcios, con los hidróxidos de calcio? Sí, pues me insultaron harto, pero finalmente es que al final, mira, yo digo siempre, la desesperación y la necesidad tiene cara de hereje. O sea, cuando las cosas te están funcionando mal, finalmente hay que arriesgar y hay que, por cierto, cuantificar sí, los riesgos y entender que el paradigma también de esto que estamos hablando cambió muchísimo para mi gusto y hoy día podemos conversar con profesores destacados, con los cuales me crié y me formé, podemos discutir, porque en inicio también éramos gente bien loca en lo que pensábamos y también en lo que pensábamos que no iba a traer como solución la bioestimulación. Y hoy día lo aceptan y aceptan que son un muy buen complemento en cualquier programa nutricional, ni siquiera la fertilización, que la bioestimulación nos tiene que ayudar a eficientar, porque tú puedes poner una buena relación iónica, pero si la capacidad de absorción no existe por estrés salino, ambientales, cierre estomático, no va a ocurrir. Mira, pasa ya, las primeras frutas de mayo, junio, julio tienen un problema de firmeza brutal, evidente. Si no hay, hay una ETO bajísima, Mm. tiene un DPB de 0,35, la planta no se estamos viendo nada, nada, absolutamente nada. Entonces, Fernando, para ese tipo, por flujo cinemático, estoy perdido. Calcio, magnesio, boro, estoy perdido. y, Sí, y en todas las frutas rápidas, tú que fuiste pionero en los hidróxidos, que a mí me encanta, ¿eh? Yo soy un tremendo vicioso. Eh, yo sé que Ay, tú fuiste bien pionero y yo te diría que hace unos 15 años. Puede ser, ¿no? sí, ¿O me equivoco con la fecha? sí, cerca de 15. Bro. Yo te Sí, diría. Y fíjate que hoy día yo todas las frutas rápidas, estoy hablando de arándanos, cereza, yo no me las imagino con nitrato de calcio. De hecho, yo claro, no no ocupo hay, nitrato de calcio hace 6 años. tal cual. No hay Eh, posibilidad que eso no lo fue, pues, permitiría, ¿cachai? ya, al final fue La- una la- decisión no resultaba. oye, ni por velocidad, ni por eficiencia, la fruta que necesitamos no permite trabajarla, estoy hablándolo rápido, con nitratos de calcio. O sea, imagínate lo que hemos podido lograr gracias a la tecnología. mm. Claro. ¿Y No, les está parece? mal. ¿Tenemos algunas consultas, Tami? Bien, encantado. Sí, en honor al tiempo vamos a ir, voy a leer unas preguntas que llegaron, las personas que se inscribieron al webinar dejaron algunas preguntas y las seleccionamos. Eh, Dice Mauricio Barra, ¿cuánto se demora en traslocar el producto dentro de la planta, considerando que en un día de ola de calor el cultivo ya está estresado alrededor del mediodía? Ujú. Escucha, depende. A ver, mi opinión es que depende de variables. Depende de los activadores de bioestimulación que estás ocupando para que te ayuden a tener una mejor translocación. Siempre en estos problemas nos estamos quedando como partió hablando Lucas, que dijo, oye, bueno, todos necesitamos cadenas carbonatadas, todo es carbono, toda la estructura, los esqueletos estructurales de las moléculas es carbono. Entonces, si uno quiere mejorar justamente el metabolismo y quiere mejorar translocación, por supuesto que va a necesitar una actividad metabólica más alta. Entonces hay tipos de moléculas que te pueden ayudar dependiendo por qué no tienes un buen metabolismo. Si ola de calor, evidentemente que aminoácidos funcionan muy bien. Todo lo que son hormoreguladores te van a ayudar mucho mejor a tener un sistema estabilizado que tiene que ver con la hormorregulación de la planta. Entonces, como metabolismos que trabajan o moléculas que trabajan, bueno, hay muchas. Todas las algas son fantásticas porque tienen manitoles, tienen alginato, tienen un montón de moléculas que son hormorreguladores por sí, a nivel
también tienes la prolina, tienes glicinbetaína, tienes que pensar en que si quieres acelerar en un manejo por ejemplo, termorregulación, como dice él, el chico que pregunta, obviamente que tengo que focalizarme cuál es el mayor problema de la planta para que tenga un metabolismo estable. En ese caso térmico, normalmente lo que complica es la homorregulación de la planta. Claro, ahora hoy día, para aportar un poco lo que dijo Fernando, que opino, la opinión mía es la misma, ¿ah? Mi respuesta sería la misma. Hoy día cuando tenemos, se avisa con bastante antelación, o sea, uno sabe al menos 4 días antes que viene una ola de calor más o menos importante. ¿Ah? En ese sentido, los productos tienen que estar en el campo. ¿Ah? Uno puede protegerse, puede anticiparse. ¿Ah? Em, por otro lado, como respondiendo a la pregunta, ¿cuánto demora? El cierre automático nunca va a ser 100% y tenemos que contar con las lenticelas que son tubos como estomas más grandes, mucho más grandes, pero que nunca se cierran. ¿Ah? Entonces, La misma fruta. los elementos que se traslocan van a entrar por las lenticelas igual. Y la fruta, Lucas, si está en fruta verde, tiene una cantidad de estomas activos Oye, eh, interesante, útil, ¿eh? Y no es menor, ¿eh? En el arándano está, lo tengo, por lo menos la literatura te lo señala, no es menor la consideración que puede tener como intercambio gaseoso la fruta verde. Y además lo que dices tú, que es muy interesante entender o sea, usando las herramientas, primero teniendo la herramienta, entendiendo cuál va a ser el problema que va a venir, es bastante más fácil solucionar esto del cierre estomático, porque no es, como dices tú, Lucas, no es todo y no es el mismo minuto. Hay áreas justamente de incidencia de temperatura y radiación por los pisos, por ejemplo, un arándano es categórico, o sea, el primer piso lo que uno puede leer como PPFD, que es en fondo la densidad de flujo fotónico fotosintéticamente activo, que es lo que tendríamos que tener también como herramienta útil de esto que estamos conversando en terreno. Los equipos no valen mucho, son bastante portátiles y debiéramos saber a qué nos estamos enfrentando para poder responder bien con un programa estratégico, pero mirando en arándano, la zona media no recibe el mismo flujo fotónico que la zona alta o la zona baja de la planta. Por tanto, siempre va a haber, entre comillas, una actividad de abertura estomática y no un cierre total. oye, y no va a Fernando, ser lo mismo, Fernando, no va a ser lo mismo dependiendo si me agarro una hora de calor y estoy con fruta en el cultivo y estoy, por ejemplo, hablemos como de un pombazo perfecto y una ola de calor extrema y estoy una semana a cosechar. Yo no me puedo poner a poner algas como enfermo. ¿Ah? Eso me generaría un problema grande en términos de calidad. Entonces, claro, la casuística, que es lo que dices tú, es súper importante. Para definir bien lo que hay que hacer, pero un poco eso es, o sea, un poco entendiendo qué es lo que viene, están estas herramientas para, entre comillas, acelerar y contrarrestar. Mira, lo que planteó la Josefina, muy interesante, o sea, la primera respuesta es oxidativa, la primera señalización, y que eso, por supuesto, hormonalmente lo da lava, pero la primera respuesta de una planta que está metida en un estrés es el ROS. Y Sí. sobre eso, lo primero paliativo también es el sistema oxidativo, porque si no, por supuesto que hay un problema de, de baja de pH a nivel celular y por muerte celular, que al final muchas veces no lo vemos, pero sí entendemos que fruta, por eso, oye, esta fruta no llegó bien. Bueno, tuvo un proceso oxidativo, tuviste una muerte celular ponderada dentro de la fruta y no la perdiste completa, pero eso no quiere decir que no haya ocurrido lo que estamos tratando de comentar. Oye, pulpas que se manchan, los pergamentos de pulpa, te fijas que son estrés, son melamina, eso. Claro, Que claro. también hoy día lo tenemos en ciertas variedades de cereza, ¿eh? Pergamentos bastante generalizados. Y la vía de solución va a ser probablemente, la investigación que vamos a seguir, va a ser por las vías de eliminar la azoto, Claro. el, Bueno, como dijo la el Mara, superóxido en realidad. en virtud del tiempo, en honor al tiempo. sí. Siguiente pregunta, Tamara. Hay una pregunta de Leonel Fernández. La radiación solar se mide en watt por metro cuadrado. ¿Desde qué nivel de radiación comienza a generarse estrés lumínico en la planta y además de qué temperatura se desencadena el estrés térmico? Mira, A ver, van a ser dos variables, ¿ah? Uno es temperatura y otro es radiación y no,
no siempre van a acompañar, ¿ah? De hecho, se pueden separar. Eh, Uno va a depender mucho del estado del huerto y lo otro, si uno busca la literatura, las tolerancias que puede tener un frutal normal, te va a decir, oye, aguantan 1000, aguantan 1200, pero aguantan eso, po. Pero uno está trabajando huertos deportivos. O sea, para huertos deportivos tenemos que andar en las 600, ¿ah? No en las 1000 y tanto, porque ahí ya nos empieza a afectar. Lo aguantan, pero en el fondo lo aguantan, pero eso no es para un huerto deportista. Y en Ujú, términos de temperatura, va a depender mucho de la especie. Hay tolerancia genética, pero van a ser entre 28 grados. 30, yo diría que de 30 para arriba ya son problemas, ¿ah? De ujú. 28 a 25 andan bastante bien. De vientos de 10 kilómetros por hora también ayudan mucho a la oxigenación. Pero con 30 de viento, con 30 kilómetros por hora tenemos problemas. Claro, también es también un tema de especie, ¿ah? Porque Tipo, la saturación fotosintética cambia en una especie, las tolerancias son totalmente distintas unas con otras. Pero dejando afuera, pero puedo decir que, claro, una planta que esté trabajando con una alta radiación, como él dice, y la parte térmica, más que los watts, hoy día a nosotros nos interesa, porque ese es un señalizador. Obvio, como dice, oye, más allá de 600, la planta va a empezar a hacer un trabajo, gasto energético en controlar esta alta radiación y es muy probable que ya también tenga un daño en el fotosistema 2 y ya empecemos a tener un problema en lo que significa fotosíntesis y todo lo que tiene que ver con el gradiente de transparencia electrónica. Ok, eso sí, pero lo que no importa hoy día es entender cuáles son la densidad fotónica, ¿cierto? Fotónica fotosintéticamente activa. Esa importa porque eso también trae saturación. Eso también te trae una saturación. Puede ser, estoy hablando de la luz par. La luz par también por la densidad fotónica puede ser entre 420 y 700 nanómetros. Estamos hablando de la luz par, pero eso no quiere decir que no haya un exceso de luz par y que la planta también sature y sature mal. Entonces, principalmente también hoy día va a ser importante, como digo, manejar la densidad fotónica fotosintéticamente activa. ¿Qué es lo que hemos visto en arándano? Que un arándano bajo 200, 400 micromoles por metro cuadrado por segundo funciona muy poco. Él trabaja muy bien entre 600 y 1000 micromoles por metro cuadrado por segundo. Ahí la planta es bastante eficiente. Sobre eso también cae en un problema de exceso de fotones fotosintéticamente activos. Por eso que yo creo que la combinación de entender si estamos metidos en un problema a través de radiación, como lo están sugiriendo, unidad watt por metro cuadrado, es una cosa, y sí lo que interesa, cuál es la densidad del flujo fotónico fotosintéticamente activo, el ppfd. Eso es muy interesante porque es una muy buena herramienta para nosotros para también reaccionar en la estrategia. Fernando, te hago una pregunta. Pasó en Perú, no me acuerdo si hace 2 años atrás o tres, puede haber sido, de una hora de radiación fuerte que duró como 4 o 5 horas y que dejó la embarrar los arándanos. ¿Eso de Muy cuánto fue? ¿Tú te acuerdas? Sí, eso llegó a 2000 micromoles por Cáchate. metro cuadrado por segundo. Fue demasiado violenta. Mira, yo he visto tolerar 1200, 1400 y depende de las variedades también, que muestran fisiopatía, porque al final uno dice, oye, qué raro que esta yema, en vez de darme 5 4 5 frutos, como dice el potencial genético, me esté dando uno o dos. Y empieza a decir, bueno, ¿cuál es lo raro? Si hay un daño de UV, y hemos hablado de radiación, ¿ah? No hemos hablado de radiación UVB, que es otro Mm. capítulo, es un capítulo Sí. peor aún. Hoy día nuestras tolerancias en planta de 6 a 8 ya estamos metidos en un problema. Y eso en la zona que te hablo llega a 14. Ahora en enero en Trujillo llega a 12, 14. O sea, tremendo daño. Pero así fue violento y fue en muy poca hora. O sea, hacía rato que no veía tejido quemado. Me pasó también en Sinaloa el año antes pasado. Eso también fue 2400 micromoles. Las plantas están quemadas, tengo las fotos quemadas. Habían variedades quemadas y otras que aguantaron un poco el chamarrón, obviamente con un daño tremendo, pero así violento, ¿ah? Estos números en verdad asustan. Yo me acuerdo que fue una nutrición importante, Claro. pero claro, yo no me acordaba que fue tan violento, en No, 2000, no, no, 2004, una no. locura, claro. Fue lo que pilló, ¿ah? No solamente arándano, lo que pilló al paso lo quemó.
Fernando, bueno, acá tenemos una pregunta también enviada previamente por Santiago Cabezas que pregunta, ¿cómo interviene el zinc en la protección contra los rayos UV en el tejido vegetal? Súper bien, po. Súper bien, porque, a ver, el zinc tiene harto más trabajo. El zinc hay unos trabajos muy interesantes de un doctor mexicano, ¿eh? O sea, prácticamente lo define como hormona. Y es increíble, tiene estudios muy potentes de todo lo que hace el zinc. Primero, el zinc, aparte, dirigido a lo que él quiere escuchar, en verdad el zinc tiene una actividad oxidorreducción tremenda. O sea, es un participante de la guerra que estamos hablando, y por lo mismo es capaz también de activar la formación de lignano. Entonces, por tanto, también tiene una fase de protección a través de polifenoles. O sea, es interesante. El zinc, mira, hay dos cosas que me han motivado como microelementos que yo creo que la literatura también nos tiene mal enfocados. Zinc y manganeso. Manganeso, vengo hace unos años trabajando a las propias en la firmeza, y he ido entendiendo ciertas variedades que no me basta con... A ver, pongo este ejemplo. ¿Es normal o es un rango normal que te digan, mira, el manganeso debería estar entre 50 y 300 ppm? 50, 300. Yo me digo, a ver, vamos a ir a un asado. ¿Traemos 2 kilos de carne o traemos una vaca? ¿Qué hacemos para el asado? Oye, no puede ser el rango de decir que es normal entre 50 y 300 ppm. Yo creo que no, porque primero, manganeso, me voy al manganeso. La importancia de la fotolisis, es el único ion que trabaja en la fotolisis del agua, o sea, en el inicio de la fotolisis. Trabaja también como oxidorreductor, trabaja también en firmeza. O sea, el zinc es lo mismo. O sea, el zinc sí tiene también una importancia de lo que estamos viendo como actividad antioxidativa. Ujú. Sí, tiene algo también, Fernando. A ver, el zinc es el precursor del triptófano, ¿no? Un aminoácido tremendamente importante que es el precursor de la auxina también. O sea, sin zinc, que la planta pueda generar auxina es muy difícil. ¿Ah? Y en términos de manganeso, tú tienes toda la razón, pero hay que tener cuidado con algo. Hay zonas en Chile que tienen altos niveles de manganeso, zonas muy húmedas, de otra forma el manganeso más uno más dos, Claro, eh, y va a depender mucho, pues claro, el manganeso puede ser tóxico, ¿ah? por Y va a supuesto. depender mucho en qué momento entra a la planta. Por ejemplo, si entra de a poquito, que es lo que yo voy a observar y analizar, si entra de a poquito toda la temporada, tú puedes tener un nogal, weón, con 1000 miligramos, weón, y no veis nada. Si tenéis los potasios altos, los nitrógenos en buenos niveles, no se ve nada. Pero en esa condición, con potasios bajos, empieza a haber problemas en forma inmediata. ¿Te fijáis? Ahora, ¿qué pasa si que entra una gran cantidad al principio? Te genera una fitotoxicidad que después ya no sale el huerto nunca más durante la temporada. Mm. Claro, claro que sí. No, claro que sí. Hay condiciones, por supuesto. Hay condicionantes para Pero, justamente solubilizar, y ahí estáis metido en un problema. pero Dime. lo que tú dices tiene mucha lógica. De hecho, en cítricos se ocupa mucho, ¿ah? El zinc y manganeso, hay productos de NMN que se ocupan mucho. Ya, Lo ocupamos mucho. para llevar los ejemplos en fruta, de 50 80 ppm que hemos encontrado, no pasa nada. Cuando uno No. habla de 150 200 ppm, yo tengo un cambio porque el parámetro que andaba buscando, un cambio en la firmeza notable, haciendo todo el resto lo mismo. Entonces, yo creo que es algo re poco estudiado aún del resto de los efectos que puede tener positivos, por supuesto. ¿Qué más, Tamara? ¿Qué podemos Ya, a ayudar? ver, hay una pregunta en el chat que dice, desde su punto de vista, ¿cuáles son los tipos de estrés con mayor incidencia en la producción de fruta hoy y qué estrategias sugieren a grandes rasgos o qué no se debe dejar de hacer para no mermar la productividad y o calidad de manera significativa? Dale, pues, Lucas, yo te apoyo. Bueno, partamos por nosotros. Eso es bien divertido, no dice, bueno, seamos culposos. Partamos por los seres humanos. Esto es una broma muy simpática de un profesional que se dedica a la uva, una persona que yo encuentro extraordinaria, que decía, oye, si los parrones son
tan noble que habiendo tanto agrónomo siguen vivos. Oye, a ver, va a depender mucho del lugar de producción, ¿ah? Por ejemplo, hay un estrés que es brutal en las zonas más costeras que es el viento. ¿Y eso por qué? Yo sé que hoy día el tema radiación es un temón, pero en las zonas ventosas tenemos desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde vientos permanentes. Cuando hablamos de cierre estomático, las plantas cierran estomas en la noche. Eso es común, lo hacen normalmente. Pero yo no lo quiero a las 2, ni a las 3, ni a las 4, ni a las 5 de la tarde. Yo la quiero funcionando. Y ese estrés es brutal. En Argentina, que tienen vientos fuertes también, lo comprenden mucho mejor que nosotros. El térmico, que es lo que hemos hablado hoy día, la radiación. Muchas veces cuando uno aplica mucho fungicida, también afecta a las plantas. Por Oye, la supuesto. relación hoja-fruto. Cuando las plantas están con una relación, es decir, tienen mucha fruta y hojas chicas, pues, no se la está pudiendo, todo lo que hemos hablado hoy día, esa planta está inmersa en una susceptibilidad enorme versus otras que están estabilizadas. Y así, bueno, esto se puede separar en grupos, entre abióticos, bióticos, Es que oye, yo creo problemas que, radiculares, sequía, exceso de calor, oye, claro, falta o exceso de agua. claro, yo creo que para contestar y que él lo entienda, digamos, y que lo entendamos todos, hay que entender qué fenología es la que va a tener la afección, cuáles son los parámetros ambiente que están jugando en contra de que la planta trabaje bien. Y son múltiples, es multifactorial. Pero ¿qué diría yo para decir, bueno, pero definamos algo? Bueno, mira, un trabajo de mantener un metabolismo activo, eso es significativo. Ahora, las bases, cuánto, qué herramientas, hay muchísimas que hoy día trabajan bien. Yo digo, desde algo básico, ¿ok? De ahí, si tú tienes mayor incidencia por radiación, bueno, hay un área justamente de bioestimulación mucho más activa en trabajar justamente lo que estábamos hablando, los procesos oxidativos principalmente, que son complejos, también todo lo que tiene que ver con la fotolisis, ¿cierto? Por el daño de la proteína de uno en el fotosistema 2 y empiezo uno a separar cuál es el factor que me va a influir más. Viento, por supuesto que es conductancia automática que hay que operar, homorregulación, claro que sí, po, y dentro de todas las herramientas que existen, que son variadas, ¿cierto? Entonces, no, creo que no, hoy día no tenemos un sistema óptimo, uno, o sea, hay que tener un sistema base de trabajo, ¿cierto? ¿Y cuáles son esos? Bueno, tener cuidado con tu aparato fotosintético, tener un tema que tus raíces activas estén funcionando para que la máquina de absorción y la máquina moduladora hormonal funcione, tener un control, ¿cierto?, de térmico, donde tengas que tener altas temperaturas, quienes funcionan en la parte térmica, ¿cierto? Tienes silicio, tienes ciertos tipos de, digo, no bloqueadores, pero sí tienes trabajos Protector. con una menor temperatura foliar para que la enzima trabaje, para que la conductancia automática sea mejor. Entonces, hay diferentes herramientas para cada tipo de estrés. Nunca es uno, ¿ah? Es multifactorial. Sería muy fácil si fuera de a uno, Fernando. Claro, No, claro. no tenemos, la suerte no es tan grande. No, por supuesto, sería muy simple. Ya, vamos a dar cierre a este conversatorio. Muchas gracias eh, por, por esta discusión, por entrar al detalle de todo esto que nos acontece. Pero antes me gustaría darle el pase a Daniel Lantadilla, que es el representante, el country manager de Fertiglobal acá en Chile, eh, por si le quieren contactar. Eh, Acá hola, les... Daniel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Daniel, Bueno, primero que saludarlo y bueno, muchas gracias por tremendo conversatorio que hemos participado. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Eh, Tanta información que hemos conversado que va a, digamos, a la misma temática de estos problemas de estrés abiótico digamos, para poder ir concretando, los dejo muy invitados a que puedan, digamos, reforzar su programa fitosanitario con esta tecnología en Nubi,
que hemos hecho demostraciones en distintas especies frutales y de hortalizas con muy buenos resultados. Son, como les comentaba, es una herramienta muy buena para reforzar el fitosanitario. En este momento estamos hablando de estrés abiótico por altas temperaturas y radiación, pero quiero que les quede en la cabeza que la tecnología en Nubi es un portafolio de productos y que a pesar de estas problemáticas que hemos estado conversando, también hay herramientas para combatir situaciones de anegamiento, de intoxicación por agroquímicos, de metales pesados, de bajas temperaturas, y como muy bien lo nombraron anteriormente, es una sumatoria de problemáticas que ojalá que fueran de una, para ir encargándonos de una, digamos, paso a paso, pero esta tecnología se puede combinar y es muy y nos ayuda mucho a mitigar esta sumatoria de estreses que hemos ido conversando. Así que los dejo muy invitados, aquí ahí están mis datos de contacto, los dejo muy invitados a que me contacten y yo feliz de compartirles más información y hablar de cada producto de este portafolio en detalle y les aseguro que van a tener muy buenos resultados en sus campos. Así que muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias a ustedes por venir, por la invitación que le hicimos y aceptarla. Queremos hacer algo distinto para todos los espectadores y algunos están preguntando ahí si va a quedar disponible esta sesión y si va a quedar disponible. La próxima semana la vamos a subir a YouTube, así que estén atentos ahí a las redes sociales que los vamos a indicar cuando esté disponible. Así que nada más que dar las gracias. Y comentarles que también Fertiamérica es una plataforma comercial que une tecnología, calidad, proveedores extranjeros con la agricultura chilena. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo conversatorio.